Buenos días, hermanos y amigos. Oremos, Padre, gracias por este día y gracias por tu palabra. Úsala conforme a tu propósito en este día. Permite que tu palabra alcance a algún perdido y ese perdido pueda recibir salvación y vida eterna. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5, donde dice la palabra de Dios: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Amén. Jesucristo espera por ti. El verso de ayer hablaba de la pregunta que hace la gente del mundo de por qué el Señor no ha venido. Nosotros decíamos ayer que el Señor no ha venido por causa tuya, porque el Señor te está dando una oportunidad más. Cada día que pasa, te acostaste ayer y te levantaste hoy, tómalo esto como una oportunidad que te da el Señor para que tú decidas entregar tu vida al Señor voluntariamente, para que tú entiendas que lo que predicamos sobre la venida del Señor lo hacemos en base a lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que el Señor vendrá por segunda vez, el Señor vendrá a buscar a sus hijos, el Señor vendrá a levantarnos, nos juntaremos con el Señor en las nubes, viviremos con el Señor por toda una eternidad, porque el Señor prometió hacer moradas para sus hijos. Entonces dice, estas personas que hacen la pregunta de ayer, ¿verdad? ¿Por qué no ha venido? Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Es decir, esa palabra de Dios que existe y que narra la creación está disponible. Usted se lee el libro de Génesis y usted va a ver el principio de la creación, de cómo Dios creó el mundo. Esto es real, está ahí como evidencia. Entonces, el que ignora esto lo hace voluntariamente, dice el apóstol Pedro, porque usted ha decidido ignorar esto, usted ha decidido no creer en la palabra de Dios. Entonces, por eso usted está preguntando, pero ¿por qué el Señor dice que va a venir y no ha venido? Si usted creyera en la palabra de Dios, ese Dios que creó el cielo y la tierra, el universo, todo lo que existe, usted no tuviera necesidad de hacer esa pregunta, porque usted creyera en la palabra de Dios que dice que el Señor viene otra vez, porque el Señor lo prometió. Y el Señor va a venir cuando Dios lo determine. Y el Señor no ha venido porque nos está dando plazo. Te está dando plazo porque el Señor desea que tú te arrepientas. Tú que me escuchas, tú, no estés mirando para los lados, tú que me escuchas. El Señor desea que tú te arrepientas. El Señor desea que tú entregues tu vida a Él. El Señor desea que tú seas salvo. El Señor ha dispuesto todos los medios para que tú seas salvo. El Señor ha levantado personas que predicamos el Evangelio para que tú lo escuches. El verdadero Evangelio. El Evangelio que te predicamos te dice la verdad de la Biblia. Te dice que tú no eres salvo porque eres bueno. Tú no eres salvo porque lo mereces. Tú no eres salvo porque no haces cosas y porque haces cosas. Por ninguna de esas razones tú eres salvo. Tú eres salvo porque reconoce que tú eres pecador, que pertenece a una generación caída. Tú naciste de una generación de pecado, porque nosotros todos heredamos el pecado, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. Entonces el pecado en nosotros es una realidad. Entonces esa condición de pecado no es posible removerla por nosotros mismos, ni por lo que demos, ni por lo que hagamos, ni por lo que digamos, ni por lo que creamos que somos. Nada de eso. La única manera es que Jesucristo el Hijo de Dios, el que predicamos, ese Jesucristo es el único que está delegado por Dios para resolver ese gran problema que es el pecado en la vida de la humanidad. Jesucristo, sencillamente, si tú reconoces, porque debes reconocer que eres pecador, eso es
debes reconocer que eres pecador y debes reconocer que en esa condición de pecado, eso te impide acercarte a Dios. Hay una separación entre tú y Dios por el pecado. Tú puedes pensar, bueno, yo no tuve la culpa. Tú puedes pensar todo lo que quieras, pero nosotros fuimos acreditados a pecado. Pero Dios no nos dejó en esa condición. Lo que Dios hizo fue que proveyó a Jesucristo y su sangre. Entonces Jesucristo puede cambiar esa condición. Después de tú reconocer, ¿verdad?, que eres pecador y necesitas salvación, Jesucristo puede resolver eso. Pero tú tienes que creer en Jesucristo. Tienes que reconocer que eres pecador. Tienes que pedirle perdón a Dios por tu pecado a través de Jesucristo. Entonces tú lo aceptas y lo recibes como tu Señor y como tu Salvador. Entonces tú serás salvo. No tendrás que ser ignorante, voluntario, porque entonces el Espíritu Santo de Dios viene a morar en ti y tú vas a vivir una vida conforme al deseo, al propósito y a la voluntad de Dios. Pero no te olvides que Cristo espera por ti y que te ha dado este día de vida para que tú decidas por ti mismo entregar tu vida al Señor, pidiendo perdón por tu pecado para que seas salvo. Dios te bendiga.